¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el Dr. Pauneri y en día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y sonado ahorita, que es la infección por metaneumovirus humano a propósito de un brote en China y también otros brotes que se están reportando en otros países. Así que primero veamos realmente qué tan alarmante es esto. Así que comencemos con el concepto. Metapneumovirus humano es un virus de ARN que ha existido junto con la humanidad desde hace cientos de años, aunque apenas en el año 2001 fue que se descubrió. Vamos a tener, para darnos una idea acerca de qué tan importante es este virus, un top 3 primero de virus causantes de infecciones respiratorias agudas. Es muy sabido que las principales infecciones en ser humano son las respiratorias y de los agentes causales, por mucho en principal van a ser los virus. Ahora bien, si hacemos un top 3 de cuáles son los virus que frecuentemente nos causan resfriados, en primer lugar vamos a tener al optoneumovirus humano, antes conocido como virus sincitial respiratorio, a nuestro famosísimo metaneumovirus humano, que es la razón de este video, y en tercer lugar a los virus de la parainfluenza. Por lo tanto, comencemos a ir estableciendo en contexto. Los metaneumovirus humanos van a hacernos responsables de la mayoría de los resfriados comunes, únicamente superados por el virus sincitial respiratorio. Y en cuanto a datos epidemiológicos, nuestro metanomovirus humano tiene una distribución mundial, o sea, no es así como que se está expandiendo, no, siempre ha estado en cualquier rincón del mundo. Es más frecuente a finales de invierno e inicios de primavera, es un virus estacional. Ojo, eso no quiere decir que no le pueda dar a alguien a cualquier momento del año, sino que se presentan más picos de la enfermedad en esta época, que coincide con lo que estamos viendo ahorita. Está presente de en 4 al 16% de todos los pacientes que tienen alguna infección respiratoria y es universal a los 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente para los 5 años a todos nos ha dado al menos una sola vez metaneumovirus humano. Y es frecuente que genere reinfecciones, dado que el virus sufre pequeñas mutaciones que impiden que se pueda mantener una inmunidad de memoria, como sucede con otras enfermedades. Vamos a hablar un poquito más acerca de las características de este virus, ¿sale? Ya habíamos comentado que el metaneumovirus humano es un virus de ARN. Pertenece al orden de los mononegavirales de la familia Neumoviridae y del género metaneumovirus. Es un virus de unos 150 a 300 nanómetros y como ya mencionamos, es el segundo responsable causal de resfriado común y en inmunocomprometidos adultos o bien en menores de 5 años puede llegar a causar algo un poquito más delicado que un resfriado común, como son bronquiolitis o neumonías. Este virus tiene una longitud de unos 13 kilobytes que le va a permitir poder codificar 9 proteínas con sus 8 genes y se reconocen dos subgrupos A y B que van a tener distintos linajes genéticos, de tal manera que tenemos 4 en total, de los cuales hasta el día de hoy no ha habido algún estudio concluyente que te diga qué subgrupo es más agresivo que otro. Unos dicen que en A, otros dicen que en B, así que no hay una conclusión definitiva acerca de esto. Pero nos enfoquemos en las 9 proteínas que codifican metaneumovirus humano, porque nos va a servir un poquito para entender cómo es que funciona este virus. Bueno, aquí tenemos una representación sacada del artículo de Solís, Rodríguez y de Alpuche, que nos presenta al metaneumovirus con sus 9 proteínas más importantes, que son las que están codificando en virus de ARN. Y de estas, la que más me interesa es, primero que nada, esta glicoproteína, que va a ser conocida como proteína F o glicoproteína de fusión. Como ustedes, si tienen los fundamentos de cómo funcionan los virus, sabrán que para que un virus pueda ingresar a una célula necesita una proteína que fusione al virus con la membrana de esa célula. En el caso de los metaneumovirus va a ser la proteína F la que lo va a realizar al interactuar con receptores de heparansulfato de la célula diana. Esta proteína F es característica de todos los integrantes de la familia de los neumovíridos. Ahora bien, también hay un montón de proteínas.
pero únicamente por aspectos del diagnóstico vamos a mencionar la proteína N que está envolviendo la nucleocápside y que por ende está protegiendo el genoma del virus. ¿Por qué la menciono? Porque es una de las proteínas que normalmente se suele buscar en la reacción en cadena de la polimerasa para poder hacer el diagnóstico de este virus. Bueno, ahora sí vamos con la fisiopatología. Como ya les había comentado, acá tenemos nuestro metaneumovirus, en cual va a expresar una proteína de fusión que va a interactuar con los receptores de paransulfato y eso va a permitir la fusión de la membrana y que este virus pueda ingresar. Como dato interesante, por lo general hay virus que necesitan dos proteínas para poderse meter a una célula. Necesitan una proteína de fusión pero también una proteína de adhesión. En este caso se ha visto que el metaneumovirus sí tiene proteína de adhesión, pero no la necesita. Con su pura proteína de fusión es más que suficiente para que se adhiera y ya finalmente pueda ingresar al interior de la célula por endocitosis. Ya posteriormente libera su genoma. En genoma usan la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula huésped y en vez de que la célula huésped esté produciendo proteínas para su función normal, comienza a generar más virus. ¿Sale? Bueno, ¿y cuáles van a ser las células diana que va a estar atacando este virus? Bueno, dado que su transmisión es por vía aérea a través de gotitas de Fruch, vamos a tener que las primeras células que se van a ver comprometidas van a ser las células del epitelio del tracto respiratorio, principalmente del tracto respiratorio inferior, es decir, de la tráquea para abajo. Y estas células no solamente se van a ver afectadas, sino que también los leucocitos que siempre van a estar dando vueltas por ahí, particularmente en las células dendríticas. A medida que estas células del epitelio respiratorio comienzan a verse infectadas, van a comenzar a formar algo que se llama sincicio o sincitio. ¿Qué es un sincicio? Bueno, resulta que por causa de la alteración que está causando el metaneumovirus en las células del epitelio, poco a poco las células se van a empezar a fusionar sus membranas. Digamos que sus membranas quedaron medio inestables por culpa del virus. Así que en vez de que sean, no sé, tres células independientes, ahora se van a fusionar en una sola. Y a esto le vamos a llamar sincitio o sincicio. El problema de esto es que una vez que el epitelio está formando esto, pues está alterando su arquitectura y ya no puede funcionar bien. Evidentemente, las demás células que están sanas se dan cuenta de esta aberración, así que el epitelio que está dañado mejor se desprende. Pero al desprenderse, eso permite que ya no haya cilios y al no tener cilios se empieza a acumular en moco, además de que pues como se están desprendiendo células, eso está generando una respuesta inflamatoria. Todo esto es lo que va a terminar causando el cuadro clínico que caracteriza a los resfriados comunes. Pero obviamente el sistema inmunitario no se va a quedar cruzado de brazos, sino que va a empezar a generar interferones. Esos interferones van a hacer que las células vecinas que todavía no están infectadas ya no permitan la entrada del metaneumovirus, así como también se va a estar movilizando la inmunidad adaptativa mediada por linfocitos CD8, que si recordamos son los citotóxicos, que van a identificar a las células infectadas y las van a eliminar. De esta manera, poco a poco la infección se va a resolver. Pero hay un pequeño detalle. Nuestro virus, nuestro metaneumovirus, tiene ciertos mecanismos que alteran la formación de las citocinas, que las citocinas son como que mensajes de ayuda para que precisamente los linfocitos puedan hacer este proceso. Como retrasan la formación de estas citocinas, eso permite que te dé una infección aguda. Y además de eso, también infecta a las células dendríticas, que son presentadoras de antígeno, lo que termina alterando la capacidad de memoria del sistema inmunitario, lo que permite que, aunque el cuerpo humano ya se haya expuesto a metaneumovirus, en unas semanas, meses, te puedas volver a infectar otra vez, porque no quedó una memoria establecida como normalmente sucede con otras infecciones virales. Ahora bien, por lo general, las infecciones por metaneumovirus humano son autolimitadas, les digo, es como un resfriado común. Pero evidentemente hay algunos factores que van a causar que esta infección de ser un resfriado común pueda llegar incluso a comprometer mi vida. ¿Cuáles son esos factores? Bueno,
Primero que nada, vamos a mencionar un no factor, que es lo que habíamos dicho acerca del genotipo del virus. Ven que les había comentado que había A y B, y que había A1, A2, B1, B2. Bueno, como les había comentado, no hay todavía una correlación precisa entre el genotipo del virus y severidad. Así que podríamos decir que hasta el momento, hasta lo que yo investigué, da igual si te da genotipo A o genotipo B. Sin embargo, lo que sí es muy importante, y he de ahí la promoción a la salud, es que los menores de 5 años son muy susceptibles a que en vez de que sea resfriado común, les pueda llegar a causar neumonía o bronquiolitis. Y peor tantito, si son menores de 6 meses. Así que esta es nuestra población de riesgo. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar que no se infecte menores de 5 años, particularmente menores de 6 meses. Obviamente, como cualquier enfermedad, si yo tengo otras comorbilidades, enfermedades respiratorias como asma o un estado de inmunocompromiso, evidentemente me va a dar más fuerte. Y también hay algunas veces que puedes tener tanta mala suerte que tu resfriado común sea por más de un virus, o sea, no nada más que sea por metaneumovirus, sino a lo mejor por virus para influenza o a lo mejor por en virus sincitial respiratorio. Y evidentemente eso va a causar que pues sea más agresiva la enfermedad. Bueno, ahora, ¿y cuál es el cuadro clínico? En circunstancia, puede llegar a ser asintomático, y si es sintomático, pues es todo lo que te causa un resfriado común. ¿Qué te causa un resfriado común? Te va a dar fiebre, te va a dar tos, rinorrea, escurrimiento nasal, te puede llegar a dar dificultad para respirar o sensación de dificultad para respirar. En los estudios de laboratorio puede haber una baja de linfocitos con aumento de los monocitos. Y si el paciente ya tenía asma de por sí, puede llegar a tener exacerbaciones de ese asma. Todo esto por lo general es un cuadro autolimitado que se suele resolver en un promedio de 5 o 4 días. Sin embargo, si yo tengo comorbilidades o si tengo, por ejemplo, algún inmunocompromiso, sí me pueden empezar a dar otras cosas más delicadas, como una neumonía, adenopatías cervicales o incluso encefalitis. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, yo no puedo saber si tu resfriado común es por virus sincitial respiratorio o por metaneumovirus o por virus para influenza con las puras manifestaciones clínicas. Así que yo necesito hacer otros estudios si lo que yo busco es genuinamente identificar al agente causal. En este caso, tengo tres opciones diferentes para poder diagnosticar con certeza y decir, tu resfriado común es causado por metaneumovirus humano. Y estos tres estudios van a ser un cultivo celular a través de muestras de moco, una reacción en cadena de la polimerasa retrotranscriptasa que valore de manera múltiple las distintas proteínas características de cada uno de los virus más frecuentes de resfriado común, o un aspirado nasofaringio por inmunofluorescencia directa. Bueno, cada uno de estos tres tiene sus pros y sus contras. En cultivo celular, ¿qué tiene? Es accesible, pero es muy lento, porque pues tenemos que cultivar en virus en células de Vera, de células inmortales, para ver si crece el virus, pero pues eso te va a llevar rato. Muy posiblemente el paciente ya se curó cuando ya finalmente vas a obtener algún resultado. La PCR por retrotranscriptasa tiene una increíble sensibilidad y especificidad, pero es muy caro, es muy costoso. Y finalmente el aspirado nasofaringio es así como que tibio. Es más accesible que en la PCR, pero no es tan sensible como esta. Así que en conclusión, dado que no tiene tanta agresividad la infección por metaneumovirus, pues muchas veces no es necesario llegar a hacer alguno de esos diagnósticos. Simplemente es decir que el paciente pues tiene resfriado común, porque el virus no lo sea de ser uno de los top 3 que mencionamos al momento. Pero si se trata de algún estudio de caso o bien de algún paciente que tiene alguna predisposición particular, un factor de riesgo, pues sí es importante identificar esto y pues lo que se usa, pues aunque sea más caro, pues es una PCR con retrotranscriptasa. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, si no es un paciente que tenga factores de riesgo,
sencillamente es sintomático. Tienes fiebre, tómate tu paracetamol. Estás teniendo tos con flemas, bueno, toma más agua para que te expulsen las flemas. Y simplemente esperar a que se autolimite. Hay algunas veces que en las infecciones virales se pueden conjugar con bacterianas y pues obviamente ahí estamos hablando de una infección bacteriana que sí puede llegar a meritar antibiótico, pero se ha visto que en el caso de las infecciones por este virus no es el caso. Así que por eso no se recomienda uso de antibióticos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se trata de, como habíamos dicho, no sé, un menor de 6 meses o un niño que tiene alguna cardiopatía o alguna neumopatía grave y que está expuesto o tiene mucho riesgo a metapneumovirus humano? Bueno, en este caso hay un grupo de fármacos que sí ha demostrado su eficacia, que son los anticuerpos monoclonales murinos humanizados, particularmente en Panivizumab, en cual prácticamente te está dando anticuerpos ya hechos al momento para combatir o identificar en virus. Y si el niño estuvo expuesto a, pues evitar que le den la enfermedad. Y si ya tiene la enfermedad, pues evitar que ésta se complique. Como dato curioso, aquí en México, en Panivizumab, se comercializa como Synagis y tiene un costo de 25,000 pesitos. Obviamente con envío gratis a cualquier parte de la República, ¿sale? Así que, por ende, pues este fármaco se reserva exclusivamente para aquellos pacientes que sí tienen situaciones de riesgo, particularmente menores de 5 años. Y en su momento se usaba ribavirina, pero pues verdaderamente no mostró una gran eficacia, salvo para sus efectos adversos, así que actualmente en las guías, al menos aquí en nuestro país, México, no recomiendan el uso de ribavirina para tratamiento de infección por metapneumovirus. Y finalmente, en cuanto a vacuna, lamentablemente no hay una vacuna que esté aprobada y que ya esté siendo utilizada en alguna parte del mundo. Candidatos a vacunas, sí, sí hay bastantes, pero pues todavía están en proceso de, pero pues dado la poca letalidad que llega a presentar el metaneumovirus, pues no es actualmente una prioridad llegar a desarrollar esta vacuna. ¿Sale? Así que pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.